Gracias a Dios porque nos permite reunirnos y este es un día muy especial. Sabemos de los acontecimientos que tenemos, nuestro contexto social no nos aparta de eh, la realidad de la iglesia. Estábamos estudiando lo que es el mensaje y pues entrados en cómo estructurar esta introducción al libro de Filipenses. Y de pronto empezaron las alertas, se va a cambiar el horario del partido de fútbol de México. Y entonces dije, ¿esto es bueno o es malo? Entonces, si lo cambian, ya no hay problema porque como toda la iglesia es futbolera, quizás no van a venir. Y mi oración era saber si en verdad en nuestro corazón hemos decidido este día para honrar a Dios. Y en el fondo decía, sí está bien que tengamos ilusiones, emociones y que podamos apoyar nuestra selección. Eso yo no sabría si existiera alguna posición bíblica para decir esto es malo. Yo creo que no, pero de alguna manera sí afecta un tanto y decía, híjole, no me gustaría ver una realidad en la iglesia que pudiéramos cambiar la adoración a Dios por la emoción del partido. Y bueno, pues seguimos con el proceso del estudio y dije, bueno, el Señor se encargará de hacer lo que sea. Dos cosas importantes que podemos ver hoy por la gracia de Dios. Una, que no cambiaron el horario. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es que en el corazón de cada uno de ustedes ha tenido esa voluntad de venir este día para honrar al Señor y ser edificados de su palabra. Y esto es lo que nos llena de emoción, saber que este día hemos dispuesto para poder glorificar a nuestro Dios con nuestro corazón, con nuestras alabanzas, pero ahora también ser edificados con su palabra. Quisiera que así como estamos sentados en posición de reverencia, vamos a hacer una oración al Señor. Gracias Dios por tu bendición de permitirnos llegar a este momento y de preparar nuestras vidas para escuchar tu palabra. Pedimos de una manera humilde que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos tu Espíritu Santo que redarguya, que nos enseñe. Pero también te ponemos en tus manos mi vida para que lo que se hable en este momento sea la exposición de tu palabra, únicamente tu palabra en la manera que es trazada por ti. Ayúdanos, Dios, para ser un instrumento útil para la edificación de la iglesia de Benecer. Y permite que este día sea de bendición, al ser edificados, al ser confrontados, pero al salir con una actitud y un corazón direccionado a ti, direccionado a la cruz, direccionado a un Dios que vive y a un Dios que merece toda honra y toda gloria. Queremos ponerte estos momentos en tus manos para que tú la dirijas y tú seas el encargado de exponer tu palabra a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hoy nuestro estudio del libro de Filipenses. Dios nos dio la oportunidad de terminar y cerrar con broche de oro el libro de Efesios, que fue de mucha bendición. Y aprendimos de posiciones muy fuertes como cristianos, como hijos de Dios. Y eso lo estuvimos repitiendo a lo largo de todo el estudio exegético de lo que es Efesios. Y llegamos a la conclusión que fuimos llamados para hacer alabanza de la gloria de Dios. Hemos
sido confrontados para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en la vida? Dice la palabra de Dios que la voluntad es vuestra santificación. Es decir, que cada uno viva en una santificación permanente con el Señor. Y eso es lo que pudimos aterrizar del libro de Efesios. Una santificación a través de nuestras conductas, a través de nuestro comportamiento en los diferentes ámbitos, desde el punto de vista familiar, ¿se acuerdan? Padres a hijos, hijos a padres, esposos a esposas, esposas a esposos, amos, criados o empresarios y empleados. Lo que quiere decir que la palabra de Dios tiene una influencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy vamos a ver esta parte del libro de Filipenses que sin duda tiene mucho que ver con nuestra vida. Y me gustó y escogí este versículo que fue el que leyó mi hermano Raúl, porque esto es una verdad que hemos estado insistiendo a lo largo de toda la historia de la iglesia. Lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, le decía, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Y qué dice después de esto? ¿Las cuales qué? A ver, juntos. Las cuales en Cristo Jesús. Hasta ahí. Las sagradas escrituras nos hacen ¿qué? Sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso sigue diciendo, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿todos juntos? Sin duda, Dios tiene como propósito en la vida de cada uno de nosotros que el cristiano sea perfecto y preparado para toda buena obra, hermanos. Hermanos, el Señor no nos llamó nada más a venir a la iglesia, a adorar y nos vamos y nuestra vida cristiana se termina aquí. El Señor nos llamó para ser preparados para toda buena obra. Cuando dice la palabra toda buena obra, no se limita en las obras que hacemos aquí en la iglesia. Porque sería muy bueno que todos tomáramos un curso de canto y cantemos bonito. Bueno, sin necesidad de tomar el curso de canto, esta iglesia canta bien bonito. Imagínense si tomamos un curso de canto y con eso ya estamos preparados para una obra exquisita. Hermanos, no se limita a esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa obra que Dios preparó, la tenemos que vivir fuera de la iglesia. Y por eso la carta de Filipenses tiene una especial dirección para ese hombre de Dios, para ese cristiano que tiene que ser preparado para toda buena obra. La carta del apóstol Pablo a Filipenses tiene que ver con un tema muy fuerte. Y hermanos, quiero hacer un esfuerzo por no tocar los temas que van a ser materia de estudio de los próximos domingos. Y entonces, esta participación es para entender un panorama general de lo que habla el libro de Filipenses y cómo el Señor nos tiene que captar nuestra atención y nuestra emoción para estudiar el libro de Filipenses. Y por eso quiero que el tema sea de manera general, pero no superficial. Es decir, vamos a ahondar en este tema, pero no voy a tocar ni voy a hacer la exégesis del libro de Efesios
de Filipenses, perdón, porque ya no les daría la oportunidad a los hermanos que estuvieran preparándose, y yo creo que están haciendo un esfuerzo muy grande por preparar ya los estudios que vienen. Y voy a hacer el esfuerzo. Si de pronto les robo las lecciones, pues me van a disculpar, pero algo tenemos que utilizar este tiempo para edificarnos. El tema principal del libro de Filipenses tiene que ver, uno de ellos, con el gozo divino. Pero quiero preguntarles antes de entrar a este gozo divino, ¿qué sabemos de Filipenses? Quisiera que me apoyen y que me retroalimenten. De manera así esporádica y como una lluvia de ideas, sin abrir sus Biblias, denme un versículo del libro de Filipenses que ha impactado su vida o que ha sido un texto dentro de su andar cotidiano en este tránsito de nuestra vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, una promesa muy fuerte. ¿Otro? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Una paz no humana, una paz no como la concebimos nosotros. ¿Otro? ¿Otro? He aprendido a contentarme cualquiera. Es muy fuerte ver al apóstol Pablo diciendo esto. Ahorita lo vamos a ver. Hay otro texto que me gusta mucho. Dice, porque el que comenzó la buena obra, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? Será fiel en perfeccionarla. ¿Qué otro texto? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras, ¿qué? Vuestras peticiones. Mire, todos estos textos, de manera muy general, hermanos, porque si bien el libro de Filipenses tiene 4 capítulos, pero 4 capítulos que, mire, podemos exprimirlos y al otro día lo volvemos a exprimir y le va a sacar mucho jugo, que es una esencia de lo que la Biblia quiere que aprendamos. Por nada estés afanosos, una dependencia totalmente puesta en Dios. Si se dan cuenta, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Habla de una dependencia de Dios. Cuando mi hermana decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla de ¿qué? De una dependencia de Dios. Cuando decimos, porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién hace este trabajo? Una dependencia de Dios en una posición que únicamente podemos entenderla desde una dimensión espiritual, porque en nuestra dimensión normal no la podemos entender por el contexto del que estamos hablando y en el contexto en que se escribió este libro. El gozo divino es uno de los temas principales de esta carta, pero no de la forma en que la sociedad busca este gozo, no de esta forma. Es un gozo basado en un plan soberano de Dios, muy diferente a lo que creemos. Es más, muy diferente a lo que queremos. Es un gozo que está basado en una dimensión totalmente espiritual, hecho desde la eternidad pasada por nuestro Dios. Hoy en día, mucha gente, es más, la sociedad se ha empeñado en buscar apasionadamente la felicidad a costa de lo que sea. Tenemos un hambre por buscar la felicidad. ¿Y la buscamos en dónde? La buscamos en libros de autoayuda, la buscamos en libros de superación, la buscamos en oradores motivacionales. Hermano, es sorprendente porque buscamos ayuda en las redes sociales y encontramos mucha gente, y es más gente hablando de Dios. Y tal parece que como que esto es bueno. Mucha gente trata de buscar esa felicidad aún en la propia iglesia. ¿Y qué creen?
que llegamos a la misma conclusión del predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado esa felicidad que satisface nuestras condiciones humanas. No la encontramos. Porque lo que nosotros queremos es algo muy diferente a lo que Dios ha planeado para nosotros. Si entendemos que el texto central, el tema central del libro de Filipenses es el gozo divino, es interesante saber cómo se da ese gozo y cómo el apóstol Pablo habla de este gozo en condiciones no como las que nosotros creemos. A ver, nosotros buscamos la felicidad. Cuando estamos jóvenes, queremos tener, a ver, mis hermanos quienes salieron de la universidad, ¿qué fue lo primero que les emocionó cuando salimos de la universidad? A ver si probablemente sea yo el único loco. ¿Qué fue lo primero que quisieron cuando salimos de la universidad? Apóyeme. ¿Alguien? ¿Quién? Trabajo. Pero un buen trabajo, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, o sea, salimos de la universidad y no queremos ser el pasante, no queremos ir a barrer. Queremos, pues en los que venimos de las escuelas de derecho, queremos, pues por lo menos en el ministerio público, en los juzgados, en dependencias donde nos digan, allá va el abogado, ¿sí o no? Los ingenieros, que lleguen con él y le digan, ingeniero, buenos días. Sí, o sea, no cualquier trabajo, no el que está haciendo las reparaciones. ¿Qué más quisiéramos? Un coche, ¿sí o no? Siempre queremos tener pues ya un coche y si es un BMW, pues está mejor, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos, a veces el Señor nos permite tener esos privilegios, porque a veces Dios no los permite. Pero la pregunta es, ¿encontramos la satisfacción aún en el trabajo? ¿Encontramos la satisfacción aún teniendo el coche más nuevo, acabando de salir de la universidad? Claro que no. Miren, las circunstancias del apóstol Pablo al escribir el libro de Filipenses, como las mismas circunstancias de la iglesia de Filipos, no son las que podrían considerarse como una fuente de gozo y felicidad. De ninguna manera era eso. No estaba celebrando que ya salió de la universidad, que ya todos estamos contentos. No estaba diciendo, gracias a Dios soy joven y tengo toda una vida por delante. Las circunstancias del apóstol Pablo eran unas circunstancias muy adversas. Las circunstancias de la iglesia ni se diga. El apóstol Pablo era prisionero en Roma cuando escribió esta carta a su amada iglesia de Filipenses. Su vida desde el camino a Damasco hasta su muerte se caracterizó por una turbulenta violencia. El apóstol Pablo, desde que el Señor lo alcanza en Damasco, ¿se acuerdan? Tiene que cambiar toda su manera de ver la felicidad. Y empezó una constante lucha de agresión constante. Y esta historia la vemos en 2 Corintios 11. Si alguien me lo quiere leer, por favor ayúdeme. 2 Corintios 11, del 23 al 30, para entender en qué posición está el apóstol Pablo cuando está escribiendo el libro de Filipenses. 2 Corintios 11. Si lo tienen, me lo pueden leer. ¿No lo tienen? Adelante.
¿Escucharon? Esa es la historia del apóstol Pablo. Esta es la historia del apóstol Pablo, hermanos. En la mañana David se quejaba de que ya no ha ido a comer tacos a Toxtepec. ¿Se acuerdan que dijo eso? Los que estuvieron en el discipulado. Y tiene miedo porque lo van a asaltar. Miren al apóstol Pablo. Miren al apóstol Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, y etcétera, etcétera. Ahí está el apóstol Pablo. Después de la conversión de Pablo, despertó la ira de la población judía de Damasco. Procuraban matarlo y tuvo que escapar en la noche, escondido en una canasta, que lo bajaron por un muro. ¿Se acuerdan? Hechos 9, del 20 al 25. Inmediatamente después. Mire, esto es Pablo. Lo que Liz leía, esta es la historia de Pablo. En Hechos 9, del 20 al 25, narra cómo Pablo tuvo que ser escondido en un canasto para que no lo mataran. Posteriormente, en Hechos 14, habla cuando tuvo que huir a Iconio. ¿Se acuerdan? Esta historia la leímos de manera exegética cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles. Toda la vida de Pablo, cómo tuvo que padecer. En Hechos 14, del 19 al 20, nos habla que fue apedreado y dado por muerte en Listra. Después de Iconio va a Listra huyendo y en Listra lo apedrean. Fue encarcelado en Filipos, según la narrativa de Hechos 16. Huyó a Tesalónica después de predicar y esto generó gran alboroto. Salió para Berea, donde también tuvo que escapar, Hechos capítulo 17. Soportó la burla y la mofa de los filósofos griegos en Atenas, Hechos capítulo 17. Fue llevado ante el procónsul romano en Corinto, Hechos 18. Y en el momento que estaba escribiendo esta carta, el apóstol estaba pasando su 4º año de custodia con los romanos, esperando un juicio final ante el emperador Nerón para su caso. A ver, hermanos, cuando hablamos de felicidad y cuando les decía de esa locura de tener un coche, tener un buen trabajo, ¿se parece esta ilusión a esta vida del apóstol Pablo? ¿Qué tipo de gozo está hablando? ¿Qué tipo de gozo Dios quiere que nosotros aprendamos ante esta verdad del apóstol Pablo? Pero el Pablo está loco. ¿Cómo puede hablar de gozo frente a esta vida de constantes peligros? ¿Cómo puede haber tanto gozo? Hermanos, yo estoy convencido que la vida cristiana rompió con todas las leyes, con todas las reglas de la lógica. Todo, hermanos. Cuando Dios le pide al pueblo de Israel tener que salir de Egipto, ¿dónde se iban a imaginar que el mar se iba a abrir para que el pueblo de Israel saliera? ¿Dónde? ¿Y solo quién lo hace? El poder de la palabra de Dios. Por su poder, dice la palabra, dice Hebreos. Después, estando en el desierto, hermanos, ¿quién se muere de sed? ¿Quién? Todos, ¿sí o no? ¿Dónde encontramos agua en el desierto? Dice la palabra de Dios que nadie pereció a causa de la sed. Y después Dios les dio un maná, les dio el maná, fueron sustentados. Hermanos, esto es tan ilógico, pero así es nuestro Dios. Esto es lo que hace nuestro Dios y quiere que entendamos un Dios que rompe con las reglas de la lógica humana para establecer una regla de la lógica divina. El gozo del Señor impuesto en condiciones nada agradables, sino en toda la adversidad vivir un gozo, pero un gozo dependiente de Él. Ahora, estas son las características del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuáles dijimos? Listra, Berea, Iconio, cuando lo bajaron de la canasta, cuando lo apedrearon.
Pero ¿cuál es la característica de la iglesia de Filipos? Sus miembros eran extremadamente pobres, tanto que Pablo se admiró al constatar la contribución que ellos dieron para los pobres en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios 8. A ver quién me lo lee rápido. Segunda de Corintios, esos hermanos que tienen esa habilidad en el esgrima, aquí sí voy a necesitar de su apoyo. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. Apóyenme, por favor. Si no lo encuentran en su Biblia, ya mis hermanos ya lo tienen. Adelante, mi hermana. Ahí nada más. El apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia y está dando esa referencia. La iglesia en Filipos era una iglesia exageradamente pobre, con muchas limitaciones económicas, muchas. Y el apóstol Pablo agradece que a pesar de sus limitaciones, y mandaron una ofrenda. Bueno, la característica es que la iglesia en Filipo era muy pobre. 2, sufrían persecución por causa de Cristo. Filipenses 1, del 27 al 30. Dice, solamente es que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, y para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo está aquí resaltando una persecución por causa de Cristo para la iglesia en Filipos. Eran atacados por falsos maestros. Ya dijimos dos características: eran pobres, eran perseguidos, eran atacados por falsos maestros. ¿Qué otra característica creen que había en Filipos? Abundaba el gozo. Esa es la parte que Pablo les indica, un gozo especial. Pero Pablo hace mención de una característica muy fuerte y que no faltan en ninguna iglesia. ¿Se acuerdan? Ruego pues a Evodia y a Síndique que sean ¿de qué? ¿Qué hacían, hermanos? Había dos mujercitas que de pronto, como en todos lugares, siempre se andan peleando con todo el mundo. ¿Sí o no? Y estas dos hermanas en la iglesia de Filipos estaban causando un daño muy fuerte. Y entonces, por eso Pablo les dice, os ruego que sean de un mismo sentir, dejen de estarse peleando. Estas son las características de la iglesia en Filipos. Hermanos, ¿qué característica agradable tenía? Eran perseguidos, eran muy pobres y todavía se peleaban ahí. Había dos hermanas que se sentían bien espirituales y ahí se agarraban una y otra. Pese a estas características, hermanos, pese a las condiciones y cualidades del apóstol Pablo, que ya vimos cómo se desempeñó en todo su ministerio,
con cárceles, azotes, naufragios, características de la iglesia. El gozo es la palabra que satura el libro de Filipenses. Tanto que el gozo y la felicidad radia tanto para obtener y para lograr en la iglesia y en el cristiano un contentamiento en medio de todas las circunstancias, hermanos. En medio de la pobreza, en medio de la persecución, en medio de los falsos maestros, en medio de los problemas de dos hermanas que ahí se andan agarrando, en medio de las circunstancias del apóstol Pablo que estaba preso en Roma. El apóstol Pablo en esta carta quiere enseñarnos que tener gozo, tener paz y tener contentamiento es una manera de honrar a Dios, porque no lo tenemos en condiciones normales, sino los tenemos en condiciones de adversidad. Nuestro contentamiento tiene que estar centrado en el Señor y no en las condiciones. Me gusta mucho cuando repetimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque, hermanos, esta palabra parece un principio de motivación. Esta palabra puede sonarse a que si Dios me dio fuerza para hacer las cosas, voy a emprender, voy a hacer, voy a decretar, porque el poder está en mí, el poder lo tengo yo. ¿Sí, hermanos? Cuando el apóstol Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el texto anterior dice: porque sé vivir en la pobreza, porque sé vivir en la abundancia. Hermanos, entendamos dónde está Pablo. ¿Dónde dijimos que está? Está en la cárcel. Está en la cárcel, no está en la playa de Vallarta, así tranquilo, diciendo: ¿verdad que sí puedo disfrutar del día? ¿Verdad que todo lo puedo para tener felicidad y tener paz? Hermano, estaba en la cárcel. Y el apóstol decía: tengo fortaleza para vivir como no teniendo nada, y tengo poder para vivir teniendo todo, porque nuestra fortaleza, nuestro poder nace de un conocimiento que tenemos de Dios, no de las circunstancias. Hermanos, el contentamiento del cristiano tiene que estar basado en saber quién es Dios. Desafortunadamente, nuestra sociedad está basada en buscar una felicidad, porque la sociedad está insatisfecha por todo. Tenemos una sociedad que no está satisfecha de nada, hermanos. Si tenemos un salario mínimo no nos alcanza, pero un corazón insatisfecho no le alcanza un salario mínimo, no le alcanza 2 salarios mínimos, no le alcanza 50 salarios mínimos. Siempre vamos a estar insatisfechos de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción no está basada en la suficiencia de Cristo. El libro de Filipenses tiene que tratar nuestras vidas en ver a Cristo suficiente para nuestras vidas. Y aunque tengamos pobreza, como la iglesia en Filipos, aunque tengamos persecución, tenemos una satisfacción de decir: mi Dios pues suplirá lo que me hace falta conforme a su riqueza en gloria. Y no tiene nada que ver con cuestiones materiales, sino con tener una actitud de satisfacción en lo que Dios hace por nosotros. El libro de Filipenses tiene como fundamento que la iglesia cristiana entienda el contentamiento que debemos radiar, el contentamiento que debe tener nuestras vidas de manera común a pesar de circunstancias adversas. Hermanos, no siempre podemos tener todos los privilegios, pero siempre tenemos la posibilidad de honrar a Dios con nuestras vidas, estando satisfechos de lo que Dios hace, teniendo una satisfacción. El apóstol Pablo decía: me he pasado días sin comer, pero tengo poder para estar conforme con lo que Dios me da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza viene del Señor. Y mi conformidad, mi contentamiento está en el Señor.
¿Quién es el autor del libro de Filipenses? Los primeros versículos nos dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es decir, el capítulo 1, versículo 1, nos da la idea general de decir quién es el autor. La mayoría de los eruditos, la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que el apóstol Pablo fue quien escribió la carta de Filipenses. Claramente el contenido de ella afirma que él escribió, pues así lo dice, capítulo 1, versículo 1, y es muy significativa la referencia que hace de Timoteo, puesto que Timoteo estuvo trabajando con Pablo durante la evangelización de ese lugar, y esto lo podemos constatar en Hechos, capítulo 16, donde el apóstol Pablo junto con Timoteo trabajaron en la evangelización de la colonia de Filipos. Además, la información de que el escritor da de sí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 6, armoniza con la vida de Pablo. Es decir, no tenemos dudas, no hay conflicto en saber quién escribió el libro de Filipenses. Lo escribió el apóstol Pablo. El inicio de la interacción de Pablo con la iglesia en Filipos está registrado en el libro de Hechos. Y sí me gustaría que para poder entender Filipenses ahí en sus casas, podamos leernos Hechos, todo el capítulo 16, para ver en qué condiciones nace la iglesia en Filipos. Y en algunas condiciones es de lo que les he estado diciendo, pero hay otros detalles que el Espíritu Santo les va a dar para tener una luz más amplia y saber cómo se escribió el libro de Filipenses. Pablo y sus colaboradores viajaron a Filipos, donde Dios hizo grandes obras y la iglesia fue establecida. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia europea fundada por el apóstol Pablo. La historia de Hechos nos dice que Pablo por lo menos regresó 2 veces a fortalecer a los creyentes en Filipos. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 20 y en 2 Corintios capítulo 2. Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero como resultado del ministerio desplegado. Ahí varias personas llegaron a confiar en Cristo como su Salvador. Hay 2 personas que nos habla siempre el libro de Filipenses. ¿Se acuerdan? Hay 2 historias. La conversión de ¿quién? De Lidia. ¿Se acuerdan? Lidia. Bueno, entonces, por favor, vamos a lean por favor Hechos capítulo 16, concretamente versículos del 14 al 34. Ahí vamos a ver cómo es que Pablo tiene contacto con Lidia, una vendedora de perfumes, y entonces Lidia cree en el Señor, se bautiza, y también Lidia le pide al apóstol Pablo que llegue a su casa y lo invita a su casa. La conversión de Lidia es uno de los trabajos o uno de los resultados por la evangelización del apóstol Pablo. Pero hay otra conversión muy importante en el libro de Hechos que habla de Filipenses. ¿Cuál es? El carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan? Pablo estaba con su coco ahí en la playa, bien tranquilo, ¿sí? Pablo estaba en la cárcel y de pronto las puertas se abren por obra y gracia del Señor. Y entonces el carcelero, viendo la responsabilidad que estaba sobre él, dice la Biblia que el carcelero se quería matar porque se abrieron las puertas de la cárcel. El contexto histórico es muy fuerte. Si a un carcelero se le escapa a un preso, tenía que pagar con su vida. Imagínense qué sintió el carcelero al ver que la cárcel se abrió. Y entonces tenía un peso muy fuerte. Y el apóstol Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos. Aquí esa historia nos enseña muchas cosas, muchos principios, ¿no?
nosotros los cristianos no necesitamos buscar estrategias para sobrevivir a la vida, porque es el Señor el que nos guía, es el Señor el que abre puertas, es el Señor el que hace las cosas para que nosotros podamos salir de donde debemos salir o nos quedamos donde tengamos que salirnos. El apóstol Pablo estaba encarcelado y había un objetivo bien claro: la predicación del evangelio. Y si podemos entender que gracias a ese encarcelamiento, ¿quién creyó? Creyó el carcelero. Y más aún, dice la palabra de Dios que creyó él y ¿quién? Y su familia. ¿Fue una desgracia que Pablo haya estado en la cárcel? Hermanos, el gozo del Señor que debe permear en la vida del cristiano es un gozo que no puede explicarse desde nuestra humanidad, desde nuestro contexto. No lo podemos explicar porque en nuestro contexto el gozo lo vamos a vivir a las 7 de la noche. Todos gritando, todos emocionando por el partido. Ese es el gozo que vemos. Pero ¿dónde vemos un gozo en medio del sufrimiento? El apóstol Pablo estaba en la cárcel y lo habían azotado. Y con mucha tranquilidad le dice al carcelero: hey, no te hagas daño, aquí estamos todos. No necesitamos aprovechar que se abrió la puerta y salir corriendo y huir de la justicia. No necesitamos hacerlo. Dios tenía un plan. Estas dos conversiones que se habla mucho en el libro de Hechos y que tiene que ver con la historia de Filipenses. La conversión de Lidia, la conversión del carcelero. En esta carta se puntualizó la necesidad de que los creyentes se regocijaran en Cristo. Con frecuencia el apóstol escribe en esta carta acerca de la mentalidad que un hijo de Dios debe tener, porque el estilo de vida de una persona refleja con exactitud lo que ocupa su mente, su gozo, paz y contentamiento. El estilo de vida de una persona refleja exactamente lo que ocupa tu mente. ¿Qué ocupa tu mente, hermanos? Nadie está exento de tribulaciones, nadie está exento de problemas, nadie está exento de enfermedades. ¿Quién, hermanos? Quiero saber qué se debe hacer para no estar enfermo. ¿Qué se debe hacer? Pero no importa las circunstancias que debes tener. Si tu mente ocupa el primer lugar, el Señor, seguramente vas a tener una actitud de contentamiento, de paz y de gozo. Dijimos que el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Desde ahí escribiendo el libro de Filipenses. No en condiciones óptimas, hermanos. Todavía cuando el Señor me permite estudiar, me voy a mi lugar de estudio y donde nadie me moleste y estoy bien feliz, bien tranquilo. Y seguramente el apóstol Pablo no estaba en estas condiciones, porque estaba junto con otros presos, junto con personas que no tenían un buen aspecto ni un buen olor. Pero en medio de eso, Pablo escribe esta carta y les dice: estad siempre gozosos. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la abundancia. Tenemos fortaleza para que a pesar de las circunstancias, el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que la suficiencia de Cristo en nuestras vidas no opaquen tu vida. Que la suficiencia de Cristo en la vida que tenemos, no estemos dando lástimas, buscando la felicidad donde no la encontramos. Nunca vamos a ser capaces de encontrar la felicidad en lugares donde no la hay. Hermanos, hay gente que ha buscado la felicidad en la misma iglesia. La iglesia no te da la felicidad. La iglesia te da la suficiencia de Cristo en tu vida. Que tanto Cristo es suficiente para ti. Que tanto Cristo es lo que tú necesitas en tu vida. Hace mucho tiempo mi hijo me perdió mi sermón y hoy creo que pasó algo similar. Ok, seguimos, ya no. ¿En qué fecha se escribió la carta al libro de Filipenses?
Pablo se encontraba preso cuando escribió Filipenses, aunque existen por lo menos 3 escenas del encarcelamiento de Pablo, 3 más o menos. Pablo estuvo encarcelado 3 veces y ahí los historiadores no se ponen de acuerdo. Lo que sí es real es que Pablo, al escribir el libro de la carta de Filipenses, sí estaba en la cárcel. Según capítulo 1, del 12 al 30, Pablo está en la prisión. Aunque el lugar de su encarcelamiento ha sido objeto de debate de acuerdo a la tradición antigua, lo más probable es que Pablo escribiera Filipenses durante su encarcelamiento romano, descrito en Hechos 28, y que lo hizo hasta finales de este periodo, cerca del año 61 después de Cristo. Y tiene referencia, hermanos, es importante porque vamos a encontrar, a medida que vayamos estudiando exegéticamente cada versículo, cada palabra, vamos a encontrarle el sentido. ¿Por qué? Porque si entendemos que el apóstol Pablo sí estaba en Roma, detenido, estaba encarcelado, hay algunas referencias que nos dicen. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 13, habla de una figura media rara. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el ¿qué? ¿Alguien que me lo lea? En todo el pretorio. ¿Qué es eso? Es una figura romana que implica una autoridad. Y por eso los historiadores dicen que sí estaba encarcelado en Roma por utilizar esta figura en todo el pretorio. Después en el capítulo 22, versículo 22, nos da otra referencia. Dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Estaba ante la autoridad del César. Estas dos referencias nos dicen que el apóstol estaba prisionero. O sea, ya no hay lugar a duda de que dónde estaba Pablo. Pablo estaba encarcelado. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba en Roma. La posibilidad de ejecución, esto sugiere un procedimiento judicial al más alto nivel. Por último, el éxito continuo del ministerio de Pablo durante su encarcelamiento está en consonancia con la libertad que tenía de predicar durante su confinamiento en Roma. Estos datos armonizan mejor con un contexto romano y el lenguaje usado en el primer capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Los creyentes de Filipos enviaron a Epafrodito, que tal vez era el pastor. Cuando oyeron que Pablo había sido apresado en Roma, él animó al apóstol en forma personal, haciéndole llegar el afecto que le mostraban los santos de Filipos. También llevó consigo la contribución financiera que le habían enviado para hacer más llevadero su encarcelamiento, según Filipenses 4:18. Vamos a leerlo. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, el apóstol Pablo había recibido una ofrenda de los filipenses. Había recibido esta ofrenda. La iglesia en Filipo se había reunido a pesar de su pobreza. Se habían organizado para enviarle una ofrenda a Pablo ahí en la cárcel. Los hermanos habían provisto para sus necesidades 3 veces con anterioridad. 2 veces cuando estaba en Tesalónica y una vez cuando estaba en Corintio, según Filipenses 4:15 al 16 y 2 de Corintios 11:9. Estas 2 referencias nos dicen que la iglesia, a pesar de su pobreza, enviaron una ofrenda para el apóstol Pablo. Dijimos que el tema, uno de los temas fundamentales del libro de Filipenses es el gozo. Pero aquí vemos otro tema que es la gratitud, el agradecimiento que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Filipenses por contribuir generosamente a través de una ofrenda. Esto nos enseña, hermanos, que cuando nosotros somos bendecidos también debemos tener gratitud.
El apóstol Pablo reconoció que la iglesia en Filipos era una iglesia tan pobre, pero abundaban, dice, abundaban mucho, porque tenían un corazón generoso. Hermanos, esto la iglesia lo ha vivido muchas veces. A veces hemos tenido noticias de que hay lugares, hay iglesias que a los hermanos los exprimen para dar. Y da tristeza ver cómo hermanos que no tienen o les cuesta mucho trabajo dar y tienen que dar. Y tenemos aquí en la Biblia cómo el apóstol les decía, cada quien dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Dios nos ama si tú das igual que el hermano. Hermano, tu contribución para el Señor no lo tienen que saber los hermanos, lo tiene que saber Dios. Y entonces cuando nosotros damos y ofrendamos para la obra de Dios, el Señor se encarga de bendecir. Y el apóstol Pablo estaba confirmando que la ofrenda que había recibido de la iglesia de Filipos fue tan generosa que Dios les bendecía. Filipos era una colonia romana, según Hechos capítulo 16. Insisto, hay que leernos Hechos, todo el capítulo de Hechos para llegar al próximo domingo y poder entender bien esta carta. Después de una batalla que se llevó a cabo en esta ciudad en el año 42 a.C., el emperador Antonio ordenó a algunos soldados romanos que se quedasen a radicar ahí, donde se forzó a algunos ciudadanos romanos a abandonar sus casas y establecerse en estos lugares. A esos filipenses residentes les otorgaron privilegios especiales, los cuales incluía el llamado derecho itálico. Esto significaba que para compensar su traslado, se trataba a los colonos como si sus tierras fueran una extensión del territorio italiano. Asimismo, se les consideraba como ciudadanos romanos y gozaban de los derechos plenos de la ciudadanía, entre ellos la exención de impuestos. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:27 hace referencia que os comportéis como ciudadanos de vuestra ciudadanía. ¿Se acuerdan? Que el apóstol Pablo les dice, tienen que comportarse como ciudadanos celestiales, porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Por esta misma referencia, Filipos era una colonia en donde se empezó a poblar de gente que dejó sus lugares y entonces los colonos tenían que vivir como ciudadanos. Y entonces el apóstol Pablo dice, así como los filipenses, que hacen el esfuerzo de vivir con esas características de ciudadanos, los cristianos tenemos que comportarnos como ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía no es aquí. Y entonces nosotros tenemos un trato especial y una ciudadanía especial porque nuestra actitud debe identificarnos como ciudadanos de Cristo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vamos a ver las características y temas principales del libro de Filipenses. De manera muy general, esto no es una división de cómo viene, cómo vamos a tratar el estudio de Filipenses. No lo quise hacer así para nuevamente no meterme en el estudio de cada uno de los hermanos que se están preparando, sino de manera general quise rescatar cuáles son los temas que vamos a ver al estar estudiando el libro de Filipenses. Filipenses incorpora una serie de temas que enriquecen nuestra comprensión sobre la persona y la obra de Cristo, así como la naturaleza del servicio cristiano, fiel a algunos más importantes, incluyen el afecto de Pablo por sus lectores. En primer lugar, esta epístola atestigua ampliamente el vínculo especial del amor que Pablo sentía a los filipenses. Vean, capítulo 1, versículo 3. Solo voy a leer algunos para que no se tarde, pero me gusta porque Pablo no estaba triste, no estaba decepcionado por estar encarcelado, no estaba sufriendo depresión porque estaba encarcelado, no estaba sintiendo por qué yo si yo soy hijo de Dios y por qué a mí si soy tan bueno. Miren cómo Pablo se expresa
1:3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo, estando en la cárcel, pues el apóstol Pablo está loco entonces. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La iglesia en Filipos había apoyado fielmente el ministerio de Pablo y su disposición a sufrir con él por Cristo era el motivo del aliento de Pablo. Pablo, al ver a la iglesia en Filipos trabajando, contribuyendo, esto le daba gozo. 2, gozo. Aunque estaba encarcelado, la carta de Pablo resuena con el tema de gozo. Diversas formas de la palabra gozo ocurren 16 veces en esta carta. El gozo de Pablo está cimentado en la paz de Dios, el antídoto, ¿para qué, hermanos? Para toda ansiedad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, un antídoto para toda la ansiedad. Ya vimos el afecto de Pablo por sus lectores, el gozo. El Dios Trino, aquí me detengo un poquito, lo vamos a ver cuando veamos esto. Y miren cómo Pablo hace una referencia de la persona de Cristo, de la deidad, de una manera muy especial y muy exacta. Pablo utiliza la palabra de Dios para referirse al Padre. La designación favorita de Pablo para Jesucristo es el Señor. Por otro lado, Pablo afirma en esta carta que el Padre y el Hijo son un solo Dios. Ambos son divinos y ambos se les debe rendir adoración. Capítulo 2, versículo del 1 al 11. Pablo identifica a Jesucristo como Yahvé, el Dios de Israel. Sin embargo, al llamar al Padre Dios y a Jesús el Señor, Pablo enseña que hay distinción de personas dentro de la deidad. Por último, Dios, el Espíritu Santo, está a la par de Dios Padre y de Jesucristo. La teología de Pablo es trinitaria, confesando un Dios en 3 personas. Aquí la carta del apóstol Pablo a los filipenses nos habla del Dios trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Dios que nosotros creemos. Ese Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ese Dios que murió por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo que hoy en día está con nosotros redarguyendo y convenciéndonos, enseñándonos. El ejemplo de Pablo de la humildad de Cristo. Pablo ofrece un modelo para todos los creyentes. Su encarnación, que quiere decir que se hizo carne. Cristo Jesús era verdaderamente Dios. Sin embargo, se miró a sí mismo y tomó la forma de esclavo para asumir la naturaleza humana, para ir en obediencia a lo más profundo de las humillaciones y de las angustias en la muerte de cruz. Sin embargo, al adoptar una naturaleza humana completa y verdadera, no dejó de ser Dios. Allí Cristo manifestó su carácter divino al ser un siervo humano y por eso fue exaltado por el Padre como el Señor de todo, para ser adorado por toda criatura en todas partes, en cumplimiento a Isaías 45:23. Y aquí tenemos el texto que todos conocemos. Haya pues en Cristo ese sentir, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó por ser igual a Dios, sino que se despojó, haciéndose humilde, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo, hermanos. Nosotros no podemos ir a la cruz, pero sí podemos ser humildes. Y dice la Biblia que Dios lo exaltó sobre todo y le dio un nombre para que en el nombre de Dios se glorifique todo. Esta es la exaltación máxima de Cristo, su humildad. Y esto es lo que la iglesia tiene que aprender de Jesucristo. La humildad de Jesucristo, su obediencia hasta la muerte
y muerte de cruz. Justificación solo por gracia, por medio de la fe, solamente la fe. Una vida cristiana. La carta que está llena de instrucciones sobre el cristianismo práctico, al igual que Jesús se hizo un esclavo, así también el cristiano se hace un esclavo de Cristo. Solo la persona esclavizada en Cristo es libre de amar y servir a otros. Tenemos la generosidad cristiana. La generosidad cristiana tiene que ver con las dádivas, con dar, con el apoyar a las necesidades de la iglesia. Pablo concluye en su carta con un barómetro significativo de la vida cristiana de forma específica. Una perspectiva respecto a los recursos materiales y el dar con generosidad para satisfacer las necesidades de los demás. Pablo compara las contribuciones monetarias con las ofrendas y los sacrificios del templo y la adoración del tabernáculo del Antiguo Testamento. Además, Pablo enseña con el ejemplo sobre la belleza del contentamiento en la vida. Solo la persona esclavizada en Cristo y fortalecida por Cristo puede pensar de esta manera respecto a sus recursos personales. Para Pablo, ¿cuánto valía lo que tenía, hermanos? ¿Cuánto valía? En la mañana en el discipulado David leía el currículum de Pablo, ¿no? Y vemos ahora a Pablo diciendo, ha habido días en que tengo mucho y hay días en que no tengo ni qué comer, ni qué comer. He vivido en la pobreza, he sabido vivir cuando hay mucho, pero el Señor me da fortaleza para seguir viviendo. El Señor nos da fortaleza. Es decir, Pablo tenía un contentamiento en la persona de Cristo. No estaba preocupado porque no tenía nada que comer, sino sabía que Dios tenía que suplir. Y esta es una bendición del Hijo de Dios. Hay una promesa, dice, no he visto gente que mendigue pan, porque Dios es fiel a sus promesas. El Señor no nos deja con nuestras necesidades prioritarias. La perseverancia, la importancia de esforzarse hacia la meta en la plena salvación, confiando en el llamado de Dios. Pablo abraza hasta el premio celestial. A medida de que los cristianos trabajan, se dan cuenta de que Dios está trabajando en ellos. El esfuerzo humano es precisamente el área donde se manifiesta el poder de Dios y la perseverancia hacia la gloria. Es el don dado por Dios en todo aquel que ha descansado solo en Cristo para salvación. Cuando Dios inicia una buena obra en una persona, siempre la perfeccionará. Nuestro avance en el arrepentimiento, fe y obediencia es evidencia de que estamos en Cristo solo por fe y que somos herederos de la promesa. Esta es, a grandes rasgos, los temas que vamos a ver al estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo y en algunas ocasiones palabra por palabra del libro de Filipenses. Y quiero solo aterrizar en lo que es el extracto, la teología del libro de Filipenses. Pablo no solo llama a los cristianos a la unidad, y lo vamos a ver cuando le dice, ruego pues a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, ya no se estén peleando. Mantengamos la unidad. No tan solo llama a la unidad, también les demuestra cómo buscar esa unidad en la iglesia. La unidad es un mandato de Dios. La unidad es posible solo cuando los creyentes se comprometen para dejar de un lado toda rivalidad y arrogancia. En vez de esto, deben con actitud humilde considerar a los demás más importantes que a ellos mismos y buscar los intereses de los demás. ¿Les suena este? De nada hagáis por contienda, por vanagloria, sino estimar a los demás como superiores a uno. Eso les dice Pablo. La carta promueve la unidad, pero también la justificación que solamente por medio de la fe y sobre la base de los méritos de Cristo solamente,
y no por algo que los creyentes hayan hecho. La vida cristiana actual, por más imperfecta que sea, encuentra su rumbo y poder en la muerte y la resurrección de Cristo. Todo lo que hacen los creyentes se debe a la gracia y a la fortaleza de Dios. Nada que podamos hacer alcanza en nuestras manos para lograr una bendición en nuestras vidas. El gozo y la acción de gracias que permea en esta carta encuentra su fundamento en el Evangelio. Aquellos que una vez fueron parte de una generación torcida y perversa han sido liberados de la destrucción a la que son sometidos por sus pecados. Tienen motivos para estar agradecidos y gozosos. Aquellos que han recibido la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, que participan en la muerte y la resurrección de Jesús y que ahora son ciudadanos del cielo y la esperanza de que un día estaremos con el Señor. Esto es la historia del libro de Filipenses. Esto es lo que vamos a ver en Filipenses. Todo esto, hermanos. Y me quedo con una aplicación. A medida que vamos a ir avanzando en el libro, en el estudio exegético, vamos a ver a un Cristo, vamos a ver a un Dios interesado por restaurar nuestras vidas y que nuestras vidas glorifiquen a nuestro Dios. Que nuestras vidas tengan un contentamiento de lo que vivimos, de lo que hacemos. Que siempre estemos agradecidos por todo. Que tengamos satisfacción en Cristo, aunque nos vaya mal, aunque estemos en situaciones adversas, que nuestra satisfacción sea Cristo. Cuando cantamos, mi vida es Cristo, que en verdad nuestra vida esté descansando en la voluntad de nuestro Dios. No usemos nuevamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece para pensar en temas de autoayuda, en temas de como una palabra de milagro. Cuando digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos pensar en la suficiencia de Cristo, porque nosotros no podemos hacer nada. Cristo es suficiente para nosotros. Y cuando dependamos de Cristo en nuestras vidas, vamos a tener muchos motivos para ser agradecidos y tener contentamiento. Dos temas importantes que vamos a aprender a lo largo de esta carta: contentamiento y agradecimiento. El Señor está con nosotros y quiere que nuestra vida dé gloria y honra a Dios, que nuestra vida pueda honrar a nuestro Dios con actitudes que le agradan. Una actitud de contentamiento. Hermanos, ya no necesitas comprar muchos zapatos para estar satisfecho, porque si te das cuenta, hoy compras un par y mañana compras otro y pasado mañana compras otro y nada te satisface, porque nada de lo que te da este mundo te va a satisfacer. Nada, hermanos, nada va a satisfacer. Las personas que tienen mucho afán por cambiar sus teléfonos celulares no son los más felices, hermanos. Llega el iPhone más moderno, lo compran no con su dinero, con el dinero de papá, ¿verdad? Y aún así no son felices. Y llega el próximo año y aún así no son felices. El Señor nos llamó a tener una vida de satisfacción en la obra de Cristo, que nuestras vidas encuentren satisfacción en Cristo. La plenitud de Cristo que viva en nuestras vidas para estar satisfecho con lo que tenemos. Y podemos decir, igual que el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la pobreza, porque el Señor me da poder para vivir. Nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de hacer un panorama general de lo que vamos a estudiar próximamente al estudiar el libro de Filipenses. Gracias por el apóstol Pablo, porque tú lo utilizaste como una columna para que a través de él tu palabra y el conocimiento que la iglesia debería de tener, hoy podemos verlo en el libro de Filipenses. Gracias por su vida, porque tú pudiste utilizar su vida, su persona, para que hoy podamos tener un panorama
podamos tener una instrucción de cómo es que te interesaste por nuestras vidas y cómo es que quieres que nosotros vivamos honrándote. Quizá ya es necesario de dejar de quejarnos por lo que no tenemos. Ya es necesario dejar de quejarnos por lo que nunca vamos a tener. Y ahora empezamos a agradecerte por lo que tú eres en nuestras vidas, por la suficiencia en nuestras vidas. Y es el momento de decir, tú eres el que nos das la fortaleza para vivir en esta vida independientemente de las circunstancias, porque el apóstol Pablo así lo vivió, dependiendo de ti. Y hoy tenemos este ejemplo para honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.